Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto punto de venta en visualbasic.net. Vamos a tratar de abarcar estos 8 puntos. Vamos a desarrollar el formulario de compras. Hay muchos temas con este formulario. Voy a tratar de explicarlo lo más detallado posible para que quede comprendido. Tengo el formulario con todos los campos que vamos a necesitar. Las validaciones, ya nos voy a hablar de ellas, deben hacerla tal como lo hicimos en nuestro formulario de productos. Vamos a ver el primer punto, llenar combo box con datos fijos. En el capítulo anterior vimos la forma de llenar un combo box, como lo vemos aquí, mediante una consulta que hicimos a la base de datos. Esto porque son datos que van a ir creciendo conforme vayamos capturando los productos. Pero en este caso de este combo box, son datos fijos que difícilmente van a crecer. Son 5 datos que estoy considerando. Es en la forma de pago cuando registremos una compra. Por lo tanto, este combo box para mí es mejor hacerlo con datos fijos. Vamos a irnos al formulario de compras y vamos a ver la manera de cómo insertar esos datos fijos para que no lo hagamos mediante una consulta. Al seleccionar nuestro combo box, vemos un pequeño botoncito en la parte superior derecha. Si le damos un clic, se muestran estas opciones. Vamos a dar clic en la que dice editar elementos y aquí tengo la lista de cómo es que llenamos ese combo box. Únicamente capturamos los datos y estos son los que se desplegarán en el combo box. Así de sencillo es la forma de llenar ese combo box. En el punto número 2, validar campos dependiente de datos de otro. Es decir, que vamos a hacer una validación de un campo que este dependerá de los que tenga otro campo. Volviendo al ejemplo de nuestro combo box, tenemos los dos campos que tenemos a la derecha. En esta forma de pago tenemos 5 formas de pago y esto que dice plazo en días e importe, esto lo vamos a ocupar cuando hagamos compras a crédito. Únicamente en esos casos vamos a llenar estos campos. Por lo tanto, yo estoy haciendo una validación en este campo de plazo. Voy a dar doble clic y vamos a entrar a este evento. En este evento estoy haciendo una validación de que si el combo box, este combo box que tenemos aquí, tiene o más bien es diferente en su contenido a la palabra crédito y que además no está vacío, estos dos símbolos quiere decir que es diferente. Es decir, que si el contenido de ese combo box es diferente a crédito y es diferente a vacío, en ese momento le vamos a mostrar este mensaje al usuario porque únicamente vamos a permitir que el usuario capture datos aquí cuando en este combo box seleccione la palabra crédito. En ese momento a hacer vamos a permitir que nuestro usuario capture datos en ese combo box. Por ejemplo, si seleccionamos efectivo y si aquí intentamos poner cualquier dato, nos muestra este mensaje y nos vacía el campo. Ahora, si seleccionamos crédito y si escribo un dato, en ese momento sí me permite escribir en ese campo. Esa es la validación que tenemos en el punto número 2. En el punto número 3, buscar datos y mostrar en Data Grid View. Y entre paréntesis le he puesto productos. Es decir, que cuando vayamos a registrar nuestras compras, vamos a necesitar buscar los productos para que empecemos a registrar esa compra. En esta sección, bueno, voy a explicar primero esta primera sección que vemos en la parte superior. Aquí ya lo he nombrado datos de la compra. Aquí vamos a capturar los datos generales de nuestra factura o ticket de compra. Y en esta sección vamos a capturar todos los
datos de cada uno de nuestros productos. Por lo tanto, yo aquí he agregado dos campos, el ID producto y el nombre de nuestro producto. Para que se nos facilite el ubicar esos productos, he habilitado este campo. Aquí tengo dos campos. Voy a mover tantito este y como pueden ver, aquí tengo un text box y un data grid view. Lo que he hecho es que el text box lo he puesto encima del data grid view. Voy a regresarlo como estaba. Lo he ubicado de tal manera que se quede atrás del text box. Por lo tanto, este Data Grid View, cuando se ejecuta, muestra un encabezado. Yo no quiero que muestre el encabezado, únicamente quiero que muestre los datos de la búsqueda. Por lo tanto, lo he puesto abajo para que se oculte ese encabezado y únicamente nos muestre el text box que vemos aquí. Voy a dar doble clic en este text box y vamos a buscar el evento, este evento que vemos aquí. Cuando empecemos a escribir en ese text box, lo que quiero es que en este Data Grid View se desplieguen todas las coincidencias. Ahí vamos a mostrar todas las coincidencias conforme vayamos escribiendo en ese text box. Aquí he puesto este comentario. Vamos a hacer una validación de que si el text box está vacío, el Data Grid View, que tiene este nombre, lo va a ocultar y lo va a vaciar en caso de que tenga datos. En caso de que no, vamos a hacer una consulta. Esta consulta se compondrá de lo siguiente. Le vamos a decir select ID producto, nombre. Necesito esos dos campos, el ID producto y el nombre de nuestra tabla TBL productos. Where ID producto. Este like, ya lo he comentado en otras ocasiones, quiere decir que busca esa coincidencia de lo que haya en este campo de nuestra tabla con el contenido del text box de lo que vayamos escribiendo. O en su defecto, si escribimos un dato en nuestro text box que se parezca al nombre, en ese momento nos va a empezar a llenar el data grid view. Es decir, que si escribimos números, que es lo que estará compuesto nuestro ID producto, o letras para encontrar a nuestro producto por nombre, en ese momento nos va a hacer ese filtro y va a ir a nuestra database para hacer esa consulta. Voy a dar clic derecho y vamos a ir a definición. Aquí en nuestra clase database vamos a encontrar esta esta consulta. Es muy similar a la que ya hemos hecho. Lo voy a dejar por un momento fija para que ustedes la puedan ver y la puedan copiar. De esta manera vamos a hacer la consulta a la tabla. Vamos a regresar los datos y los vamos a ir mostrando en nuestro Data Grid View. De esta forma vamos a mostrarlo. Vamos a hacer una comparación de que si nuestro Data Grid View en sus registros es mayor a cero, es decir, que tiene al menos un, un campo, un dato. En ese momento lo vamos a poner visible y vamos a llenar esas dos columnas, porque va a tener dos columnas, va a tener el ID producto y el nombre, va a tener la columna 0 y la columna 1. La columna 0 quiero que la ponga en un ancho de 0 porque no quiero que me la muestre. Quiero que únicamente me muestre la columna 1 de este tamaño de 260 píxeles porque ahí necesito mostrar el nombre. En caso de que no encuentre ninguna coincidencia, lo va a ocultar. Este Data Grid View lo vamos a iniciar en su propiedad visible. Aquí tiene una propiedad visible. Lo vamos a dejar en falso para que cuando lo ejecutemos no se muestre. Como podemos ver, vemos que está oculto, no se muestra. Por lo tanto, cuando realicemos una de las búsquedas, en ese momento se va a mostrar y va a mostrar los datos cuando encuentre coincidencias. Voy a escribir una letra y vemos que encuentra tres coincidencias. Si sigo escribiendo, filtra la única coincidencia que encuentra. Voy a borrar todo el contenido y vemos que se oculta. Si escribo un número,
me lo busca también por el ID producto. Voy a tener esas dos formas de buscarlo, ya sea por nombre o por el número de nuestro ID del producto. Si escribo otro número, me va haciendo ese filtro. Si escribo un 5, por ejemplo, me encuentra esas coincidencias. De esta forma vamos a tener eh, este punto agotado para poder mostrar en ese Data Grid View en forma de lista todas las coincidencias que vayamos encontrando. En el punto número 4 dice mostrar Data Grid View en Textbox. Aquí es mostrar datos de Data Grid View en Textbox. Ok, bueno, vamos a voy a cerrar bueno, voy a hacer la búsqueda de nuevo y si yo selecciono uno, si doy un clic en este, vemos que se pone el ID producto y el nombre completo. De esto se trata el punto número 4. Es decir, que cuando damos un clic en nuestro Data Grid View, en ese momento podemos mostrar esos datos en nuestros text box. Aquí tenemos nuestro Data Grid View y tenemos estos dos campos. Tenemos estos dos campos. Recuerdan que en esta consulta nos traemos estos dos datos y lo traemos en estas dos columnas, en la columna 0 y en la columna 1. Ahora, vamos a dar doble clic en este Data Grid View y vamos a buscar un evento que se llama click. En este evento, cada vez que demos clic en un producto, vimos que se mostraron en estos dos campos. Entonces, para lograr eso, vamos a validar que nuestro Data Grid View tenga registros, es decir, que sea mayor a 0. En ese momento vamos a poner en el TXT ID producto y en el TXT producto compra, que son los nombres de estos dos campos. Y vamos a decirle, esto ya lo vimos en la pasada, en el capítulo anterior, donde al seleccionar un producto de nuestro Data Grid View, mostrábamos todos los datos en nuestros campos. De eso se trata, esto ya lo vimos, entonces lo estamos repitiendo. Y por último, estamos diciéndole que en ese momento oculte nuestro Data Grid View y vacíe. Y con esta línea de código le estamos diciendo con la propiedad select que se posicione en este campo. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a hacer nuevamente nuestra búsqueda. Voy a escribir ese dato. Vemos que se llenan estos dos y se posiciona en este campo. De eso se trata ese código que acabamos de ver en el punto número 4. Perdón. En el punto número 5, agregar productos al Data Grid View. Cuando tengamos ya lleno estos campos, estos 4 campos, aquí encontramos un botón con un icono de más. Esto nos va a permitir agregar estos contenidos a este Data Grid View. Este es otro Data Grid View donde vamos a ir almacenando todas nuestras compras, perdón, todos nuestros productos de nuestra compra, de nuestra factura o de nuestro ticket. Ok, vamos a dar doble clic en este botón y aquí vamos a encontrar el código que nos va a permitir agregar todo lo que tengamos en nuestros campos al Data Grid View. Primero vamos a hacer las validaciones correspondientes de que todos los campos no estén vacíos, porque todos estos campos tienen que ser obligatorios. Una vez hecha esas validaciones, vamos a crear estas variables. Voy a crear esta variable CNT donde vamos a almacenar la cantidad de productos, que no es más que este contenido, el importe, es decir, el precio de costo, y una de TTL, que es una abreviación de total, donde yo estoy multiplicando la cantidad por el importe.
Es decir, que si aquí escribimos 1 y aquí 10, lo vamos a multiplicar 1 por 10. O si aquí escribimos 5 por 20, aquí multiplicaremos 5 por 20 para obtener ese resultado en esta variable. Posteriormente vamos a hacer este llenado. Con esta línea de código vamos a llenar el Data Grid View. Lo voy a dejar más o menos así por un momento. Con este punto rows.add y entre paréntesis vamos a escribir el campo de nuestro ID, el campo del nombre de nuestro producto y las tres variables que hemos creado. La cantidad, el importe de cada uno de nuestros productos y el total para que lo presentemos en columnas. Tenemos otros campos aquí, tenemos dos campos, como lo podemos ver. Estos dos campos se llaman txt suma prod y txt suma total. En este campo, en el primero, voy a ir sumando todos los productos. Por eso aquí tenemos esta variable cantidad y la podemos ver aquí también. Y en este total voy a ir totalizando todos los productos. Por eso yo aquí le estoy diciendo de que me almacene esta variable y que lo sume al contenido de ese text box. Es decir, que va a empezar con 0 y conforme vayamos agregando va a ir sumando las cantidades y los totales. Y posteriormente vamos a dejar vacío esos cuatro campos y nuestras variables que hemos creado la vamos a inicializar en 0. Vamos a verlo en ejecución. Vamos a empezar a llenar. Aquí le vamos a decir que son 10 con un valor de 80 y le doy un clic en este y vemos que se agrega y se limpian en estos campos. Estamos usando 4 o 5 columnas, la cantidad que son 10 productos, el precio de venta y el total. Y aquí vamos a ir viendo esos totales. Vamos a agregar otro. Vamos a decirle que aquí son 3 y vamos a escribir esta cantidad. Y como podemos ver, ya se agregaron y aquí nos está haciendo esa suma. El total de las cantidades, la suma de 10 más 3 y la suma de 800 más 2250. Ese es el punto número 5. En el punto número 6, eliminar registro del Data Grid View. En ocasiones vamos a tener la necesidad de remover registros que tengamos capturados aquí antes de registrar nuestra compra, ya sea porque nos hayamos equivocado o por cualquier otra situación. He agregado un botón de eliminar y aquí vamos a entrar al evento click. Aquí vamos a implementar ese código. Vamos a tener estas dos variables que ya la hemos trabajado cuando agregamos los productos al Data Grid View y vamos a validar eh, que el contenido de este Data Grid View tenga registros y le vamos a mostrar este mensaje al usuario de que sí desea removerlo. Esto únicamente va a aplicar cuando tenga un registro seleccionado. Por default se queda seleccionado el primer registro, si pudieron observar, y cuando el usuario nos conteste que sí, con esta que tenemos aquí, en ese momento vamos a proceder a eliminar ese registro. Pero primero vamos a obtener de esta variable, en esta variable vamos a obtener el dato que tenga este textbox y este. ¿Por qué? Porque necesitamos también actualizar esos dos datos restándole el producto que vayamos a eliminar. Entonces aquí vamos a obtener los nuevos resultados. Y con esta última línea de código vamos a eliminar ese registro que tenemos seleccionado. Vamos a hacer esa prueba. Es un poquito lento en iniciarlo, no se desesperen. Vamos a registrar 2 o 3 productos. Voy a hacerlo así de forma rápida.
para que tengamos varios registros. Como pueden observar, se queda seleccionado el primero por default. Si le damos un clic ahí, se va a eliminar ese registro. Le voy a decir que no y supongamos que el que quiero eliminar es este. Lo puedo seleccionar en cualquier columna, eso no hay problema. Lo importante es que esté seleccionado. Observen estos datos, estos se deben actualizar después que eliminemos ese registro. Vamos a decirle que sí y vemos que se eliminó el registro y se actualizaron estos datos. Aquí nos quedan 13 y aquí nos quedan 2700. Ese es el punto número 6. Vamos a crear dos tablas porque estas compras la necesitamos almacenar en dos tablas. En la primera tabla voy a almacenar los datos generales de la factura con su total correspondiente. Y en otra tabla voy a almacenar el detalle de todas nuestras compras. Es decir, que vamos a almacenar todos los productos que estén contenidos en nuestra factura o en nuestra nota. Yo ya tengo creada esas dos tablas, la he nombrado TBL compras y TBL compras detalle. Voy a dar clic derecho y voy a dar clic en modificar. Voy a dejarles esto. Esto es similar a cuando creamos nuestra tabla de productos. Voy a dejarles este código para que puedan crear esas dos tablas. Como lo comentamos la vez anterior en el capítulo donde creamos nuestra tabla de productos. Aquí debemos poner el nombre de nuestro campo y el tipo de campo, como lo podemos ver aquí. No voy a explicar más porque esto ya lo hemos visto en capítulos anteriores. En el primer comentario les voy a dejar esos dos códigos para que puedan crear esa tabla. Y por último, vamos a ver el código que nos va a permitir guardar estos productos en esas dos tablas. Aquí vemos un botón de guardar. Voy a dar doble clic y en el evento clic voy a implementar ese código. Primero que nada son las validaciones correspondientes que ya hemos hablado en otros capítulos. Aquí vamos a validar que si es una compra a crédito, esté capturado el plazo y el total de nuestra compra. En caso de que no, le mostraremos este dato al usuario. Posteriormente, vamos a hacerle una última eh, pregunta al usuario si desea guardar la compra actual. Posteriormente vamos a empezar creando nuestras variables. Esta es una variable de fecha, como lo vimos en el capítulo anterior, donde guardamos nuestros productos, porque necesitamos que cuando se trata de fechas nos lo almacene con este formato: año, mes y día. Y esta es la consulta que nos permitirá guardar. Es parecida o muy similar a la consulta que hicimos cuando guardamos nuestros productos. No voy a explicar mucho porque ya lo hemos visto cuando guardamos nuestros productos. Es un query totalmente idéntico, lo único que cambia es el nombre de nuestra tabla y el nombre de nuestros campos. Una vez que obtengamos ese resultado, vamos a continuar. En esta guardamos en la primera tabla, en la tabla TBL compras. Posteriormente vamos a crear estas variables y la vamos a ocupar en esta parte porque vamos a hacer un recorrido de todo lo que tenga nuestro Data Grid View, porque aquí van a haber muchos registros de todos los que se conforman nuestras compras y necesitamos ir guardando cada uno de ellos. Por lo tanto, mediante este ciclo vamos a hacer un recorrido de todas las filas que tenga nuestro Data Grid View. Por lo tanto, aquí vamos a hacer una condición de que si tiene registros o esta propiedad rows, que son filas, es mayor a 0, vamos a empezar a llenar estas variables con el contenido que tenga cada una de las columnas de este Data Grid View. En la columna 0, este va a ser el número de fila porque va a ser un recorrido desde la primera fila. Y aquí tenemos la columna. La columna 0, ahí tenemos el ID de nuestro producto. Y la columna 2, tenemos la cantidad.
Ya no voy a guardar en esta tabla de compras detalle. Como podemos observar, tengo la fecha, tengo el número de factura, el ID de producto y la cantidad, pero ya no tengo el nombre de el producto. No voy a guardar el nombre del producto, únicamente voy a guardar el ID. Por, eh, por lo tanto, aquí ya no vemos ese dato. Tenemos el precio, lo vamos a almacenar, que son todos los que tenemos aquí en esta tabla. Ok, aquí tenemos todas nuestras cuatro variables que la vamos a ocupar en este guardado, en este query que vamos a hacer para almacenar en la tabla TBL compras detalle. Aquí tenemos todos los campos de nuestra tabla, como lo vimos cuando guardamos nuestros productos. Y aquí vamos a estar almacenando la fecha de nuestra compra, como podemos ver aquí como primer campo. Después el nombre de nuestra factura, que está en ese text box, en estos text box. Aquí tenemos la fecha, aquí tenemos el número de factura. El siguiente, aquí ya vamos a empezar a ocupar nuestras variables. El ID de nuestro producto es el que vemos aquí, la cantidad, el precio, aquí vemos la cantidad, el precio y el total. Y el total, como lo podemos ver aquí. De esa forma vamos a recorrer con este for todo nuestro Data Grid View, todos los productos que tengamos y vamos a ir insertando cada uno de ellos en esta que tenemos en nuestra clase Data Base. Esta es compras detalle. Aquí vamos a guardar. Perdón, creo que no expliqué cuando guardamos nuestras compras. Es esta, se las dejo para que la puedan copiar y esta será la que vamos a ocupar cuando guardamos en nuestra tabla compras detalle. De esta manera vamos a hacer esa codificación. Aquí tenemos esas dos, guardar compras detalle y guardar compras. Y por último mostraremos este mensaje al usuario y limpiaremos todos los campos de este formulario. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a capturar 3 productos para que podamos hacer ese llenado. Voy a capturar estos datos y otro más. Y posteriormente vamos a hacer el guardado. Aquí nos manda ese mensaje porque dice que faltan datos obligatorios. Entonces tenemos que llenar estos campos. Vamos a escribir aquí cualquier dato. El proveedor yo lo estoy dejando como obligatorio, pero si ustedes gustan pueden dejarlo como obligatorio porque habrá situaciones en que quizá no se tenga el dato o no se quiera registrar el nombre del proveedor. Y aquí podemos seleccionar la forma de pago. Voy a seleccionar transferencia para no llenar estos campos. Y voy a proceder a guardar la compra. Me pregunta, le digo que sí. Dice guardados, datos guardados exitosamente. Vamos a irnos a nuestra tabla. Vamos a consultar la tabla TBL compras. Tengo dos compras, una que de la prueba que yo había realizado y la que hicimos hoy con fecha 20 de septiembre de 2023, que es la fecha en que estoy grabando este capítulo. Estos son los datos generales de la factura. Y aquí vemos la otra tabla de TBL compras detalle. Y aquí es donde podemos ver el detalle de nuestras compras. Aquí tenemos la fecha. Esta es la que yo ya tenía registrada con dos productos. Y esta es la que realizamos ahorita con esta fecha, 20 de septiembre. El número de nuestra factura y el ID de nuestros productos. Las cantidades, el precio de cada uno de ellos y el total que le corresponde. Con eso abarcamos estos 8 puntos. Espero que quede comprendido. En caso de que no, con toda confianza pueden escribirme o en los comentarios y con gustos yo les estaré ayudando con este proyecto. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo.